Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas del Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con las actividades académicas realizadas en el marco del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. En esta emisión les presentamos la segunda parte de la mesa de trabajo, Instrumentos procesales para la revisión judicial de la omisión legislativa. En esta ocasión les presentamos las conclusiones de la ponencia de Jorge Pereira da Silva, director de la Escuela de Lisboa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa, para después continuar con los comentarios de César Astudillo Reyes, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, e iniciar con la ponencia de Gerardo Eto Cruz, académico de la Facultad de Derecho. En esta mesa de trabajo, los ponentes consideraron que no cualquier omisión configura como de carácter constitucional, sino que deben satisfacer algunos requisitos, entre los que suele señalarse que la actuación no queda al orden del órgano obligado ni a un plazo determinado. Por ello, no pueden considerarse de carácter constitucional. Con estas interpretaciones sobre omisión legislativa, les invitamos a que nos acompañen con las ponencias de esta mesa de trabajo. Comenzamos. En el proceso de verificación de la constitucionalidad del artículo. El hecho de que este artículo sea demasiado pequeño para vestir el cuerpo, el gran cuerpo y multiforme de la inconstitucionalidad por omisión en lo que se refiere a, o como figura. Una de dos. O se concluiría que el sistema portugués de fiscalización de inconstitucionalidad sería profundamente incompleto y que quedarían sin amparo muchas situaciones de violación del deber de protección de los derechos fundamentales, o se concluye, como yo concluyo, que la garantía del cumplimiento de los deberes estatales de protección sigue las vías de procesos comunes de tutela efectiva, especialmente en el artículo 84. En este texto, en este artículo donde incluyo la expresión explícitas o implícitas, precisamente para demostrar que sin dificultad ese artículo fue pensado para la fiscalización por acción y sirve también para la fiscalización de la inconstitucionalidad por omisión. Argumentación contraria a la fiscalización concreta y difusa de la inconstitucionalidad por omisión actúa en dos líneas. Por un lado, el principio de separación y el respeto a la vida del actor democrático y las razones procesuales que en el fondo señalaban el artículo 24 que se refería a normas producidas por el legislador, lo que después se desmiente por la práctica en la aplicación del artículo 74. Y vamos a dejar para más tarde la respuesta a la cuestión de separación. Y lo que se ha verificado es la desmaterialización del concepto de norma usado por los recursos de fiscalización concreta. Hoy en día son muy frecuentes las decisiones de los tribunales comunes y después hay recurso constitucional en que se ve la inconstitucionalidad de normas puramente ideales sin una correspondencia textual explícita en la medida en que estas normas no establecen, no prevén determinada disciplina. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, declaró la inconstitucionalidad de una norma de recursos de las decisiones de los tribunales al abrigo del artículo 174
porque en esa norma no existía otra que desse adequado cumprimento à que garantia diera el constitucional em adecuado causa. cumplimiento a la garantía en Sucedeu causa. até o Tribunal Hasta sucedió que Constitucional declarar a el tribunal inconstitucionalidade declaró de la uma norma, inconstitucionalidad de una norma de uma norma omissa que o legislador veio depois el a emanar legislador expressamente, después com uma generó formulação expresamente con textual una formulación textual idéntica à que foi usada a la que se na usó decisão en la de decisión de inconstitucionalidad. É também hoje inquestionável Hoy también es incuestionable que o Tribunal el tribunal controle e fiscalize controle não y apenas a fiscalice atividade no do solamente la legislador actividad del como legislador criador de normas, como creador de mas também normas, a atividade sino do también la juiz, actividad del juez, enquanto este realiza interpretações porque este realiza normativas interpretaciones e aplica legislativas y aplica normas, crea crea y aplica normas jurisprudenciales, incluindo incluyendo cuando lacunas integra deixadas pelo legislador. vacíos dejados por el legislador. Ou seja, Es para decir, efeitos do processo para efectos del de proceso de fiscalização fiscalización concreta, concreta, una norma es un criterio de decisión, é um critério es un de criterio de decisão decisión asumido pelo tribunal por el recorrido, tribunal podendo, al que se recurre, pudiendo ser proposição ser una proposición prescriptiva creada por el propio frente a uma juez lacuna ante quando un decide vacío um caso concreto. cuando existe un caso concreto. Afigura-se assim evidente que aquilo Se hace a que se evidente esa convencionou figura chamar ausência de normas que se llamará la ausencia de compreende em normas, si cumpliendo en conteúdo sí normativo el bastante cumplido preciso. normativo muy preciso. Contém uma norma implícita Contiene una norma que, implícita apesar de que, a destituída do suporte pesar textual, de sustituir el representa cuerpo para o textual, legislador representa e muitas por el vezes também legislador para y a también administração, muchas veces un parámetro de decisión en el caso subjudicial. Esta fiscalização concreta Esta fiscalización concreta é essencial es porque é ela que esencial permite porque es la que permite o preenchimento dos déficits el cumplimiento de los proteção. déficits de protección. E esse preenchimento dos Y déficits este de cumplimiento de proteção los déficits de é em protección larga medida efetuado alargan com base el hecho no con artigo base en el 18, artículo número da Constituição, 18 que diz de que la as normas Constitución, que dice que las normas constitucionales constitucionales respetan garantías solo los derechos son y garantías y que son directamente directamente aplicables y vinculan vinculan la entidad entidades pública y privada. Entendiéndose Entendiéndose naturalmente la vinculación de las entidades públicas, simultáneamente vinculación del legislador, vinculación de los tribunales y vinculación de la administración. É claro que Queda claro que questiona-se muitas vezes a possibilidade muchas veces de existe os la tribunais, posibilidad de nas que suas los decisões tribunales concretas, en sus entidades concretas ultrapassarem a sobrepasen omissão la legislativa. omisión legislativa. No centro desta discussão está, En el centro de muitas esta vezes, discusión muchas veces se a encuentra possibilidade de assimilar la posibilidad de omissões asimilar omisiones legislativas a lacunas legislativas jurídicas. con jurídicas. Uns procuram vincar Unos bem buscan a distinção que existe mostrar bien entre la distinción lacunas que existe jurídicas entre las e omissões lagunas jurídicas y legislativas. las Outros, pelo legislativas, y contrário, otros, não têm por el dúvidas contrario, em no tienen afirmar que se trata da duda mesma en afirmar que se realidade. trata exactamente de la misma realidad. O conceito de lacuna jurídica, El do meu concepto ponto de de vista, é vacíos conceito jurídicos, arcaico, desde é mi punto de conceito que vista, precisa es un ser concepto revisto, arcaico é que debe de ser conceito revisado, que vem do legalismo do que século va XVIII do século desde XIX, el siglo XVIII, XIX. mas aquilo que para mim é Pero aquello fundamental que para mí es nesta fundamental distinção en esta é distinción que es a omissão legislativa que é omisión uma legislativa modalidade es una particular de modalidad lacuna particular del vacío jurídica. É uma jurídico. modalidade Es particular una de lacuna modalidad jurídica porque de na la generalidade laguna das jurídica lacunas porque não existe uma en esta imposição modalidad de dirigida ao las legislador. lagunas no existe E aqui legislador. existe. Y A aquí omissão existe legislativa la é uma omisión modalidade de legislativa, es lacuna una que se modalidad de caracteriza una laguna que se pela caracteriza existência por la de existencia dever de un de legislar, deber de legislar, mas caracteriza-se pero também que también se caracteriza pela possibilidade por la posibilidad recorrendo à ideia de de vinculação recurrir a la direta idea de vinculación dos directa tribunais de los pelos direitos, tribunales liberdades e por los garantias, derechos de libertad de e estes garantías y estos extraírem da norma extraen de la constitucional norma constitucional o seu conteúdo su determinável contenido determinable e usarem y aquela norma usan aquella no norma preenchimento daquela en norma el cumplimiento de constitucional, aquella no norma preenchimento constitucional, da própria en el cumplimiento lacuna. de su propio Ou vacío. seja,
Es Se, decir, de um modo geral, de manera as general, lacunas se preenchem por este analogia ou vacío dentro por ou de experiencia acordo com o o espírito do dentro sistema, de un no sistema caso das específico, omissões, en el caso de las no caso das omisiones, lacunas en que el caso de correspondem a las lagunas que omissões corresponden a omisiones legislativas, legislativas, a via mais imediata, a via es algo mais mucho acessível más para o accesible preenchimento para el do déficit cumplimiento de del proteção déficit de é protección a interpretação y da interpretación norma de la constitucional, norma o extrair constitucional, dela o seu conteúdo mínimo porque se debe de e a ver el contenido resolução do caso mínimo y la concreto resolución a del partir caso desse concreto que mesmo se hace a partir de este mismo conteúdo mínimo. contenido mínimo. É evidente que Es evidente aqui há que que distinguir, essa distinção já foi se debe feita hoje de manhã, distinguir esta e eu não definición. Esto, vou bueno, ya perder, se por definió isso, en la muito mañana, no tempo voy a com ela. pasar Há que mucho tiempo distinguir as distinguiendo omissões eso, pero se debe absolutas distinguir das las omissões omisiones relativas. relativas de las As omissões absolutas. relativas Las são relativas bastante son mais fáceis de mucho preencher más os fáciles de déficits de cumplir. proteção que Los déficits de consubstanciam protección omissões que relativas constituyen las omisiones são mais fáceis de legislativas preencher es mucho más através fácil da cumplirlas analogia. a través de la E a analogía. não nos podemos Y esquecer, la analogía podemos funda-se axiologicamente ver no de princípio manera da igualdade. axiológica desde el As principio de omissões igualdad. absolutas Son são omisiones, mais las rebeldes omisiones ao absolutas son más preenchimento, rebeldes al cumplimiento por por parte parte do del juiz juez ordinário, ordinario concreto, en un caso mas ainda concreto, assim, pero nós aún nunca así podemos partir do nunca podemos princípio partir del que as principio normas de sobre que las direitos, liberdades normas e sobre los garantias, derechos de libertad y as normas las constitucionais garantías, que consagram las estes normas direitos, constitucionales que são normas consagran este vazias. derecho sean Nunca o normas são. vacías. E se não são, Nunca. Sí, o nunca lo son. juiz Y é si lo obrigado, son, de el certa juez forma, está a obligado sair de da alguna sua forma zona de conforto a salir de para su zona de extrair delas confort para aquele extraer de conteúdo ellas mínimo el que contenido permite mínimo proteger, que no permite caso producir concreto, en un caso o direito concreto el que está derecho a ser que ameaçado. debe de ser aplicado. Passava ao ponto seguinte, Paso que é al punto siguiente, o da responsabilidade civil que es de do la Estado responsabilidad por civil del omissões Estado por legislativas. omisiones legislativas. A Constituição Portuguesa La consagra Constitución portuguesa consagra no artigo en el 22 artículo 22 o Instituto da el Responsabilidade Instituto do de la Estado Responsabilidad del Estado por omissões por omisiones praticadas practicadas en el ejercicio de acciones y omisiones aplicadas en el ejercicio de sus funciones. Se usa no plural funções, En plural toda a se doutrina e muestra toda a funciones, quiere decir toda doctrina y toda reconhece jurisprudencia que se abrangem que se simultaneamente a incluyen função simultáneamente en legislativa, la a función função administrativa executiva y e a la função ejecutiva y también la jurisdicional función e jurisdiccional e também inclusive a função- también la a función função política. política. Ora, o que se passou, porém, Y foi lo o que seguinte, pasó fue lo siguiente. foi que o legislador ordinário, Un legislador ordinario numa lei de en una ley 2007, de 2007 procurou concretizar trató de este concretizar direito fundamental dos el derecho cidadãos, fundamental de los demandarem o ciudadanos Estado, y demandar al Estado procurando buscando responsabilizá-lo responsabilizarlo civilmente en los pelas tribunales suas comunes omissões por sus legislativas. omisiones legislativas. A concretização legislativa La é feita no concretización artigo legislativa 15 se encuentra en el desta artículo lei, 15 de esta e ley temos aqui o número 3, y tenemos aquí el número 3 y aquelas 5, que disposições son que são mais aquellas importantes. constituciones que son más nesta- importantes nesta matéria. en esta materia. Eu diria apenas o seguinte: Yo diría solamente lo siguiente. o legislador El ordinário legislador ordinario procurou reduzir o trató de alcance da sua reducir própria el alcance de responsabilidade. su propia responsabilidad E procurou reduzir y o trató alcance de, dessa própria de reducir el responsabilidade alcance de esta porque, propia mesmo responsabilidad antes da porque lei, inclusive já tinha antes de la existido, ley uma ya condenação había existido do una Estado condenación português, del num caso Estado muito portugués importante, en un que caso levantou muy muita importante polémica em que Portugal, levantó foi mucha o caso polémica en Portugal, Acropark. fue el Eu caso de conto em 30 Acropark. segundos En 30 segundos a les história. puedo decir la historia. A Municipalidade de Lisboa La autorizou Municipalidad a de abertura Lisboa de utilizó um la parque apertura de aquático un de parque diversões. acuático de diversiones. E era sabido que nesse Y se parque sabía que aquático en ese parque aconteciam acuático muitos acidentes. habían sucedido muchos Eh, accidentes. Designadamente crianças que se magoavam, que Algunos ficavam había feridas niños que se por usar essas ahogaban, diversões. algunas personas se herían por las áreas de Simplesmente, diversión. O legislador não emanou Y el as legislador no regras de emanó las segurança reglas de seguridad a que deviam obedecer que essas instalações. debían ofrecer estas Y, instalaciones. lamentablemente, Y una lamentablemente crianza morreu un niño murió Nesse parque en este aquático. parque acuático. Os pais da criança Los padres del demandaram niño o demandaron Estado, al e o Estado Estado foi y el Estado fue condenado a pagar uma a indenização pagar una indemnización
por omisión de normas legales de seguridad que debían obedecer a aquellas instalaciones que evidentemente eran instalaciones privadas. Y por lo tanto, partiendo de esta condenación, lo que había sucedido anterior a esta ley, el Estado trató de proteger a las legislaturas en la condenación del Estado. Desde mi punto de vista, esto significa algo muy simple, que no podemos confiar en el usador ordinario para definir las reglas de su propia responsabilidad civil. A un constitucionalista portugués, había un constitucionalista portugués que decía que responsabilidad que se impone no es responsabilidad. Y por lo tanto la responsabilidad por omisión debe de ser concretada y hecha efectiva por los tribunales simplemente con base en esta y no en otra constitución en la que está aquí, que se muestra aquí. Y esta, a partir del artículo 15, es un propio inconstitucional. ¿Por qué? Porque los particulares no tenían acceso al proceso de fiscalización de la constitucionalidad del artículo 173, que aquí aparece. Por lo tanto, para finalizar, un breve análisis de la posición del Tribunal Constitucional en que es cuestión de constitucionalidad por omisión. Lo primero dice es que no se preocupen de que en los estados no existe una vía propia para el control de las omisiones legislativas. Portugal tiene esta vía propia del artículo 173 que en 40 años funcionó 7 veces. Y por eso es una vía prácticamente inactiva. La actividad de fiscalización de las omisiones legislativas debe estar a cargo de los tribunales comunes en el día a día. Debe de ser accesible para los ciudadanos y no debe de estar concentrada en un órgano específico en el que la legitimidad pueda demandar o pueda estar limitada a un conjunto restringido de una autoridad. Y por tanto, la generalidad de las distinciones del Tribunal Constitucional del control de las omisiones constitucionales opera por vías de la acción, siempre viendo las normas que existen y detectan en estas aquello que les deberían tener y que no está incluido. Los instrumentos decisorios que el tribunal efectivamente utiliza son esencialmente de dos tipos. Denominadas las sesiones aditivas, y hay diferentes tipos, de las admisiones aditivas implícitas, expresadas, con medio de adición, las de principio, inspiradas en la jurisprudencia constitucional italiana, pero también son las sesiones aplicativas, apelativas inspiradas en la jurisprudencia constitucional. Y se conocen más las sesiones apelativas en el tribunal portugués en lo que respecta al referendo sobre la inclusión voluntaria del embarazo. Se dice que estas preguntas que eran aplicadas al electorado no eran inconstitucionales, o mejor dicho, que no eran inconstitucionales y por lo tanto se podía despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y el Tribunal Electoral dice claramente que además de penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, tenía que sustituir la protección penal y por otras formas de protección de doctrina y por lo tanto inclusivamente la existencia de otras reglas de protección en otros órdenes jurídicos que estaban especificados. Por lo tanto, el tribunal condicionó su decisión de no inconstitucionalidad para la inclusión del legislador de normas de protección de la vida en la doctrina que sustituyeran la protección penal que existía hasta ese momento. Muchas gracias por su atención.
Muito obrigado, profesor. Muchas gracias por esta extraordinaria exposición en donde hemos tenido ocasión de ver este fenómeno de las omisiones desde la perspectiva portuguesa y de las reflexiones que ha hecho el profesor. Me parece que deberíamos extraer algunas ideas para la reflexión de nuestro país. En primer lugar, porque para hablar de omisiones legislativas hay que tener como referente un concepto de constitución, pero un concepto específico de constitución. Y en este sentido, la Constitución mexicana y la Constitución portuguesa tienen una cierta similitud. Nuestra Constitución es una Constitución, la primera Constitución que trata de configurar un modelo de sociedad, una Constitución de orden social, y una de las principales caracterizaciones de la Constitución portuguesa es la de constitución dirigente del profesor Gómez Canotilo, al que ha hecho referencia el doctor, y justamente es eso, una constitución que dirige, que orienta a los poderes públicos a la consecución de fines, de metas, de carácter esencialmente social, de tal suerte que nuestro referente inicial es un referente cercano. En segundo lugar, una distinción muy importante que ha hecho el profesor del concepto de omisión legislativa. Me parece que es muy importante porque todavía en nuestro país hay quienes consideran que cuando estamos frente a una laguna normativa, estamos ante una omisión legislativa. Hay que hacer la distinción porque es muy importante. No toda laguna normativa es propiamente una omisión legislativa desde el punto de vista técnico, y esa distinción me parece que hay que hacerla como lo apunta el doctor. Después, porque el sistema portugués es un sistema parecido al nuestro en el sentido de parecido, pero también con peculiaridades, porque allá es claro que los tribunales ordinarios tienen un papel muy importante en la tutela de la Constitución. Nosotros estamos iniciando apenas en una discusión de cuál es el papel de los tribunales ordinarios, de los tribunales estatales, incluso en el ordenamiento jurídico mexicano, ya no solo frente a la tutela de la Constitución, sino frente a la tutela de un bloque de constitucionalidad conformado no solo por derechos fundamentales, para ser más preciso, contenidos directamente en la Constitución, sino también derechos que derivan de los tratados internacionales cuyo objeto es precisamente el reconocimiento de derechos fundamentales. Estamos nosotros advirtiendo cuál es el alcance de la jurisdicción ordinaria frente a este bloque de constitucionalidad, bloque de convencionalidad. Y también vamos de manera cercana con la forma o del arsenal sentenciador, el arsenal, la tipología de sentencias que se vienen utilizando en Portugal, muy de la mano, debo decir, de lo que ha hecho la jurisprudencia del Tribunal o de la Corte Constitucional Italiana y también del Tribunal Constitucional Alemán, pero que nosotros también hemos iniciado en esa andadura de tal suerte que tenemos ya claros ejemplos de sentencias aditivas, de sentencias manipulativas, de sentencias admonitorias, como lo ha referido el profesor. En ese sentido, hay varias cosas que vale la pena extraer de las reflexiones que nos ha dejado el profesor Pereira, a quien le agradecemos su participación. Ahora corresponde el turno a un gran jurista y además a un extraordinario amigo, el doctor Gerardo Eto Cruz. Debo decir también brevísimamente que él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, abogado por la Universidad de Trujillo en Perú. Tiene un diplomado en Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España y es doctor en Derecho Público
por la Universidad de Santiago de Compostela, una universidad en la que también don José Julio, aquí presente, otro gran amigo, tiene vínculos inexorables. Imparte las cátedras en Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Penal Militar, Ciencia Política, Teoría General de los Derechos Humanos, Evolución del Pensamiento Jurídico Contemporáneo e Historia de las Ideas Políticas. Valdría la pena decir que podría dar la cátedra del juicio de amparo mexicano, porque es un gran conocedor de nuestro juicio de amparo. Tiene una obra además monumental al respecto. Ha sido director de la Revista Jurídica, órgano oficial del Colegio de Abogados de la Libertad, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú y magistrado del propio Tribunal Constitucional. Ha publicado numerosos libros y artículos, entre los que destacan, por ejemplo, y que es motivo de esta mesa, el control constitucional de las omisiones inconstitucionales e ilegales. Querido Gerardo, bienvenido de nuevo. Adelante, por favor. Gracias, mi querido César. Quiero en primer lugar agradecer de rigor al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la organización de este seminario internacional sobre las omisiones legislativas. Esta es la hora en donde más estamos preocupados por lo que gastronómicamente se nos viene en breve, que es el almuerzo. Acá le llamamos la comida, ¿verdad? De manera que, por la piedad que van a tener conmigo, voy a tratar de hacer unos esquemas, pero permítaseme un breve introito. Estaba sumando y restando cuánto tiempo ya tenemos de amistad con José Julio Fernández, porque cuando llegué a Santiago de Compostela, creo que habíamos escrito un ensayo y tú, mi querido Julio, ya estabas trabajando la tesis de este monumental tratado sobre la inconstitucionalidad por omisión. Yo aquí había puesto en mis esquemas que el horizonte contemporáneo del derecho procesal constitucional en torno a la inconstitucionalidad por omisión hace 30 años era un terreno convulsionado, un terreno comanche, en donde poca efectivamente bibliografía había, pocos sistemas procesales desarrollaban la figura, por ejemplo, de la inconstitucionalidad por omisión, pero hoy efectivamente se ha desbordado. Y México, por ejemplo, es un paradigma, y ni hablar de todas las ex-Europa del Este. De manera que esto en parte ya está superado. Yo más bien quiero traer aquí dos temas más, y quiero hablar un poco con experiencia personal, porque pienso que la inconstitucionalidad por omisión se habría redimensionado en tres vertientes o en tres manifestaciones. Una, la inconstitucionalidad por omisión sensu estricto. Dos, la inconstitucionalidad por omisión proveniente de las sentencias exhortativas, cuando el legislador no acata estas recomendaciones de los tribunales. Y tres, el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión. Estas dos últimas me cupo el honor de haber desarrollado sentencias, por ejemplo, en la inconvencionalidad por omisión, acuñé ese término en una sentencia que ya veremos inmediatamente. Y en el tema de la inconstitucionalidad por omisión proveniente de sentencias exhortativas, tengo aquí el número de expediente, terminé con un voto particular porque mis demás colegas se espantaron de esta posibilidad de que se genere esta figura. Pero en fin, entonces habrían tres versiones o tres dimensiones de la inconstitucionalidad por omisión. Hablemos brevemente de la inconstitucionalidad por omisión en sentido estricto y que ya José Julio Fernández y nuestro profesor de Lisboa ha desarrollado también. Pero panorámicamente, toda constitución, queridos amigos, como decía Germán Vidal Campos, toda constitución es cosa buena. Y él tiene un bellísimo libro que se llama Para vivir en la Constitución. Y el ideal, el desideratum es que la Constitución se impetre en cada uno de nosotros y reconduzcamos nuestra vida de tentadores del poder y destinatarios del poder acorde a esos valores axiológicos que irradia la Constitución. Ese sería el ideal. Entonces, para que esa Constitución tenga vigencia, facticidad, es necesario que funcionen dos factores. Uno sería el factor externo, condicionante, que posibilita la vigencia de la Constitución.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.